Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el género dramático y hoy nos vamos a enfocar en el lenguaje dramático. Recuerden que anteriormente habíamos trabajado con la estructura interna y la estructura externa del género dramático. El lenguaje dramático forma parte de la estructura interna, ¿ya? Entonces el día de hoy hablaremos sobre las acotaciones, el diálogo, monólogo, soliloquio y aparte. Entonces vamos a ver cada una de ellas de manera general. Ahora bien, fíjense bien, el diálogo anteriormente habíamos en clases, ya habíamos explicado un poco sobre el diálogo, que cuando en el texto dramático el diálogo es el intercambio, ¿ok?, de mensajes entre los personajes, ¿ya? Entonces se produce como una conversación, ¿ya? Cuando este diálogo pasa a la virtualidad teatral, recuerden que la virtualidad teatral es cuando este texto dramático pasa a la representación ante un público. Entonces, este diálogo se convierte en el parlamento de cada uno de los personajes, ¿ya? Estos personajes o voces dramáticas que están dentro del texto dramático, ¿ok? Entonces, fíjense. Luego también hablamos sobre las acotaciones, ¿ya? Las acotaciones, recuerden que son como las indicaciones que dan los dramaturgos. Recuerden que el dramaturgo es la persona, ¿ok?, que escribe estos textos dramáticos, ¿ok? Entonces las acotaciones son como las indicaciones que el dramaturgo va dando como para que se desarrolle, ¿ok?, las acciones dentro del escenario, ¿ok? Entonces el lenguaje que se utiliza, ¿ok?, para dar detalles sobre el texto, cómo es la ambientación, cómo va organizado el escenario, cómo van vestidos los personajes, ¿ok?, los actores como tal, y quizás alguna de cómo deben actuar o de las expresiones que ellos deben utilizar en las diferentes partes de la obra dramática como tal, ¿ya? Entonces, bueno, para explicar un poco más o para recordar, aquí tenemos un fragmento de una obra dramática, ¿ya? Entonces les recuerdo, ¿ya?, para que recuerden un poco, que las acotaciones recuerden, ¿ok?, que van a ir siempre en cursiva, ¿ya? Entonces esto nos va a ayudar a diferenciar las acotaciones de los diálogos, ¿ok? En algunas ocasiones, las acotaciones, además de ir en cursiva, también pueden ir entre paréntesis. Entonces, esto nos va a ayudar a poder diferenciar las acotaciones de los diálogos, ¿ya? Entonces, tenemos acá los diálogos, ¿ok?, que van identificados con cada uno. Va a tener el nombre de cada uno de los personajes y lo que va a decir cada uno de estos. Entonces, esto es el diálogo, chiquillos, ¿ok? Son cada una son las palabras o la conversación que se entablan entre los personajes para la realización de la obra como tal, ¿ya? Entonces aquí se desenvuelve quizás un conflicto dramático, ¿ok? Se dan las acciones dentro de la obra dramática, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir explicando un poco sobre el lenguaje literario, ¿ok? Ahora bien, fíjense, tenemos el monólogo, ¿ya? El monólogo, como bien lo dice la palabra, ¿ya? Lo hace un solo actor, ¿ok? Es un solo actor el que va a participar en este tipo de obras, ¿ya? Entonces el monólogo es una forma discursiva que permite al personaje, estando solo en el escenario, plantear dudas acerca de las decisiones o compromisos que va a tomar en su debate interno. O sea, ¿qué quiere decir? Que él va a hablar consigo mismo, ¿ya? En la expresión de pensamientos y sentimientos sin esperar respuestas. Simplemente él va a expresar y va a tener como un debate con él mismo, ¿ya? Rememora quizás algunos acontecimientos y descubre el mundo interior del personaje. Él da a conocer todo su interior, ya mediante su parlamento. Entonces recuerden, monólogo es un solo personaje que habla consigo mismo, ¿ya? Ahora bien, tenemos el soliloquio, ¿ok?, que también lo hace un solo actor, ¿ok? Pero este actor va a hablar como que si está hablando con otro personaje, ¿ya? Entonces, esta forma discursiva, el personaje también habla en voz alta, estando solo, refiriéndose no solo a él, sino más bien quizás también a un acontecer, ¿ya? Entonces, esto lo hace
quizás refiriéndose a algún personaje que no esté necesariamente presente, ¿ok? O quizás refiriéndose al auditorio sin especificar a quién va dirigido. ¿Ya? Entonces su diferencia con el monólogo es que es un poco más sutil, ¿ya? Está en menor presencia de diálogo y se supone que hay una presencia de un interlocutor, que quiere decir que hay una persona ya al quien él se está dirigiendo, ¿ok? Entonces ahora bien, en la parte, ¿ok? También lo hace un solo actor, un solo personaje, ¿ya? Que también habla en voz alta, ¿ya? Pero este personaje, ¿ya? Va a hablarle, ¿ok? A todas las personas que están presentes en el auditorio, ¿ya? Y quizás este tipo de forma, ¿ok? Se va a referir, ¿ok? A otros personajes que están presentes en la escena, ¿ya? Se supone que no lo van a escuchar, ¿ok? Entonces quizás se produce como una complicidad entre el personaje y el público. Entonces, por ejemplo, pudiera pasar en una obra que están el grupo de actores, los personajes entablando quizás algún conflicto, alguna cosa, y uno de los actores, de los personajes, se aleja del resto y se dirige al auditorio, ¿ok? A las personas que están observando esta obra, y quizás les puede decir, por ejemplo, oigan, él cree que es verdad, pero es mentira, refiriéndose a las personas. Entonces ahí se produce este tipo de complicidad porque los otros personajes no están escuchando qué es lo que está diciendo o a quién se está refiriendo este personaje en esta parte, ¿ok? En esta parte de esta forma discursiva, ¿ya? Entonces, fíjense bien, vamos a continuar trabajando con la estructura interna de lo que es el género dramático y vamos a hablar un poco sobre el tiempo de la historia dramática, ¿ya? Lo podemos clasificar en 3 tipos: en la época, el tiempo de la historia y el tiempo subjetivo, ¿ok? Entonces tenemos que estar clasificada en 3 tiempos. La época simplemente es la etapa histórica en donde se sitúan los hechos. Entonces, cuando lo vemos en escena, nosotros podemos identificar un poco la época en la que está ambientada esa obra, ¿ya? Entonces ya cuando lo leemos en un texto dramático, bueno, solo nos imaginamos, dependiendo también las claves nos las da las acotaciones nos explican más o menos cómo está ambientado el lugar, ¿ok? Entonces allí también nos da una referencia más o menos a cómo es la época o dónde se están situando los hechos, ¿ya? Ahora bien, el tiempo de la historia es la duración que se da entre los hechos, ¿ok? Desde el principio hasta el final de la obra. Eso es lo que es la historia. Y para culminar un poco, tenemos el tiempo subjetivo, ¿ya? El tiempo subjetivo es el tiempo que transcurre en la mente de los personajes a través de los recuerdos, de los sueños o de las anticipaciones. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si en una obra está un personaje que quizás está entablando una acción en donde se produce algún sueño o quizás entre la acción se produzca algún recuerdo, esto se llama tiempo subjetivo. ¿Ya? Entonces, bueno, chiquillos, hasta aquí vamos a cerrar con lo que estamos hablando el día de hoy, que es lo que está referido a lo que es el tiempo de lo que transcurre, de lo que es una obra literaria, ¿ok? Y lo relacionado al lenguaje dramático. Entonces nos vemos la próxima. Que les vaya muy bien.